الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. En el sermón del viernes anterior hablé de los elevados estándares de veracidad del Santo Profeta Sallallahu, su excelente ejemplo, así como sus consejos y guía para los creyentes. Hoy también mencionaré más detalles sobre estos aspectos. En relación con los elevados estándares de veracidad que el Santo Profeta Sallallahu deseaba que adoptáramos, se recoge lo siguiente en la tradición. Hafs bin Nasim relata que el Santo Profeta Sallallahu dijo: es suficiente para que una persona sea considerada mentirosa que repita todo lo que oye de los demás. Observamos que este es un hábito común entre la gente. Incluso dentro de la comunidad, este mal hábito está bastante extendido entre algunos individuos. Hay quienes incluso me escriben acerca de otros, afirmando que tal persona ha dicho esto o aquello. Sin embargo, al realizar una investigación se muestra que el asunto es falso. Y cuando se le pregunta a quién escribió, quién se lo contó, dado que la acusación resulta ser falsa, simplemente responde que solo lo escuchó de alguien. Basándose únicamente en estos rumores, provocan un gran revuelo por todas partes. Estas personas deberían reflexionar sobre el hecho de que el Santo Profeta Sallallahu ha considerado tales individuos como mentirosos. Asimismo, en otra tradición se recoge que Hazrat Aisha relata que los compañeros del Santo Profeta Sallallahu eran más reacios a la falsedad que a cualquier otro rasgo. Si una persona decía una mentira en presencia del Santo Profeta Sallallahu, ese hecho quedaba grabado en su corazón. Si se enteraba de que alguien le había mentido, le causaba un inmenso dolor y le guardaba en su corazón hasta saber que esa persona se había arrepentido, se había reformado y se había abstenido por completo de decir mentiras. En otra tradición se registra que Hazrat Asma radhiyallahu anha relata que una mujer se acercó al Santo Profeta Sallallahu y le dijo que tenía una coesposa. Es decir, que su esposo tenía otra esposa. Le preguntó, ¿cometería algún pecado si le diera la impresión de estar completamente satisfecha con lo que le proporciona su marido? En otras palabras, si le mostraba que nuestro esposo le daba mucho esto y aquello, cuando en realidad no le había dado estas cosas. Simplemente quería provocarla y burlarse de ella. El Santo Profeta Sallallahu respondió: quien finge estar satisfecho con algo que no se le ha dado es como quien está vestido con dos vestiduras de falsedad. La razón es que su intención era decir esas cosas para herirla emocionalmente y provocarla. Sin embargo, el Santo Profeta afirmó que eso es completamente erróneo. En los comentarios sobre este pasaje se escribe que la palabra vestidura se ha utilizado aquí como una metáfora y significa que la persona es alguien que recurre a la falsedad y al engaño. Se le ha vestido de dos vestiduras de falsedad, una como prenda superior y otra como prenda inferior. En otras palabras, es un mentiroso de pies a la cabeza. De este modo, de una manera muy sutil y profunda, instruyó a sus seguidores para que evitaran la falsedad. Es una narración. Se relata que el Hazrat Abdullah bin Namr dijo que el Santo Profeta Sallallahu afirmó: hay 4 rasgos, quien los posee es un hipócrita completo, y quien tiene siquiera uno de estos rasgos tiene en sí mismo una característica de hipocresía hasta que la abandona. Si se le confía algo, traiciona la confianza. Cuando habla, miente. Cuando hace una promesa, la rompe. Y cuando discute, utiliza el lenguaje ofensivo. Todas estas son características que, de una forma u otra, conducen directa o indirectamente a la falsedad o son manifestaciones de la misma. Por lo tanto,
estas debilidades morales son signos de hipocresía. Teniendo esto en cuenta, debemos examinarnos a nosotros mismos y reflexionar hasta qué punto existen tales debilidades en nuestro interior. Estas son características que conducen a la hipocresía y nadie desea ser contado entre los hipócritas. Luego, con respecto a quienes difunden falsedades, les lanzó una advertencia muy severa. En una narración, Hazrat Samura bin Jundub radhiyallahu anha, ख्वाब देखा हज़रत समरा कहते थे Hazrat Samura bin Jundub radhiyallahu anhu relata que Santo Profeta Sallallahu solía preguntar a sus compañeros si alguno de ellos había tenido un sueño. Hazrat Samura añadió, cuando preguntaba esto al Santo Profeta Sallallahu, aquellos quienes Allah quería que le contaran se le relataban a él, a Sallallahu. Es decir, quienes habían tenido sueños de los que se los relataba. और मुझसे कहा Una mañana el Santo Profeta Sallallahu dijo que durante la noche había tenido una visión, es decir, hablaba de sí mismo. Dijo, dos personas vinieron a mí, me despertaron y me dijeron, ven con nosotros. Les acompañé hasta que llegamos a un hombre que estaba tendido boca arriba. Otro hombre estaba de pie a su lado, sosteniendo un gancho de hierro, algo parecido a una abrazadera grande o unos alicates. Se acercaba a un lado de la boca del hombre y la abría de par en par hasta la nuca. Es decir, desgarraba todo un lado de la boca, incluidos los ojos. Luego pasaba en la otra mejilla, primero la derecha, luego la izquierda, y hacía lo mismo hasta que había hecho con el primer lado. Antes de que pudiera siquiera terminar, y el primer lado, el que previamente había rasgado, volvía a su estado normal, tal como estaba antes. Luego regresaba y repetía el mismo proceso, abriéndola repetidamente de esta manera. El Santo Profeta Sallallahu dijo, exclamé, Santo es Allah. ¿Quiénes son estas personas? Respondieron ellos dos. Escucha, te diremos la realidad. Aquel a quien viste con la boca arrancada hasta la nuca, la nariz y el ojo desgarrados de esa manera, es quien sale de su casa por la mañana y fabrica una mentira que luego se difunde por todas partes. Esto se refiere a quienes difunden rumores, afirmaciones falsas sobre otras personas. Algunas personas hablan simplemente por el placer de conversar o para entretenerse. En ocasiones dichas declaraciones también tienen la intención de difamar a otros miembros de la sociedad. En cualquier caso, lo que dicen causa daño. Por lo tanto, esas personas deben recordar siempre que esto es algo por lo que tendrán que rendir cuentas. Dios Altísimo los juzgará y los castigará. Es un asunto que merece una profunda reflexión y se debe buscar perdón en abundancia. Hay una narración de Abdullah bin Haris, quien transmitió a Hazrat Hakim bin Nizam. Dijo que el Santo Profeta Sallallahu afirmó, tanto el vendedor como el comprador tienen la opción de cancelar la transacción, es decir, cualquier acuerdo que se haya realizado tienen derecho a cancelarlo hasta que se separen uno del otro. Si permanecen juntos, esta opción continúa, pero una vez que se separan, लेकिन जब अलग हो गए उस वक्त नहीं ये फरमाया उस वक्त तक कि वो जुदा हो जाए pero una vez que se separen ya no es posible. Añadió, si ambos actúan con veracidad y hablan con honestidad, entonces las bendiciones recaerán sobre la transacción. Pero si ocultan algo y mienten, entonces la bendición en su transacción será anulada. Muchas disputas comerciales surgen debido a acciones y declaraciones falsas. Y Dios Altísimo no bendice los negocios ni los asuntos de esas personas. En este mundo sufren las pérdidas que deben afrontar y ante Dios Altísimo también son considerados pecadores y merecen castigo. उठाते हैं अल्लाह ताला के यहाँ गुनहगार ठहरते हैं और सजा पाते हैं Hazrat Ibn Umar narra que el Santo Profeta Sallallahu dijo, cuando una persona dice una mentira, un ángel se aleja una milla de él, debido al hedor de lo que ha propagado intencionadamente. En otra narración se afirma que Hazrat Abu Huraira, que el Santo Profeta Sallallahu pasó una vez junto a un montón de grano. Metió la mano en el saco y notó humedad en los dedos. Intuyó que había humedad en el interior, así que dijo, oh vendedor de grano,
Este grano que vendes, ya sea trigo, maíz u otra cosa, ¿qué le sucede? Está mojado por dentro. El hombre respondió, oh mensajero de Allah, sallam, se mojó debido a la lluvia. El santo profeta sallam dijo entonces, ¿por qué no pusiste el grano húmedo encima en lugar de ocultarlo debajo? Si le había caído lluvia, deberías haberlo colocado arriba para que la gente pudiera verlo. A continuación dijo, quien engaña no me pertenece. Por lo tanto, quienes se dedican a los negocios para reflexionar sobre estos detalles tan minuciosos y estas advertencias, este es el modelo que él deseaba que siguieran los musulmanes, pero lamentablemente hoy en día los propios musulmanes, quienes están siendo difamados en todo el mundo debido a prácticas comerciales engañosas y a las mentiras que profieren. Por lo tanto, hoy en día, quienes afirmamos creer en el Mesías prometido del Islam y tener verdadera fe en el santo profeta sallam, debemos mantener el más elevado nivel de veracidad en cada palabra y en cada acción. De lo contrario, el santo profeta sallam ha dicho que si no es así, entonces no formáis parte de mi comunidad y no tengo ningún vínculo con vosotros. Impartió innumerables enseñanzas y consejos en los que instaba a las personas a actuar con sinceridad y con gran precisión, y señaló que nadie puede ser un verdadero musulmán a menos que se atenga plenamente a la verdad. En cuanto a su personalidad, voy a exponer ahora algunos aspectos. El santo profeta sallam, siempre conocido entre la gente como el veraz, el sadiq, y digno de confianza, el amin, gracias a su constante sinceridad y a su gran honestidad e integridad. Así, un autor ha escrito, Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue enviado en una época de ignorancia, cuando ningún advertidor o amonestador había llegado a su pueblo antes que él. A su pueblo no le había llegado ningún profeta. La gente adoraba ídolos, falsas deidades y santuarios. Incluso entre ellos, el santo profeta sallam se le concedió entendimiento y sabiduría desde su infancia, a pesar de estar rodeado de seguidores de Satanás e idólatras. El santo profeta sallam nunca se inclinó ante ningún ídolo ni participó jamás en ninguna de sus celebraciones. Nunca se le oyó decir una mentira. La gente le consideraba suduk, es decir, extremadamente veraz, y amin, es decir, digno de confianza y sumamente bondadoso. Se cuenta incluso que antes de que le fuera revelado el profetazgo, durante la época de la ignorancia, la gente acudía al santo profeta sallam en busca de la justicia. Al describir su excelente ejemplo, Hazrat Muslim Maud afirma en una ocasión, el testimonio colectivo sobre el noble carácter moral de santo profeta sallam fue el aceptado por su propio pueblo, incluso antes de que proclamara su profetazgo. Su pueblo ya le había otorgado títulos de Amin, el fiel, el Sadiq, el veraz. Hay muchas personas en el mundo contra las que no existen pruebas de deshonestidad. Del mismo modo, hay muchas personas que nunca se ven sometidas a pruebas difíciles. Más bien solo se enfrentan a pruebas cotidianas y su integridad permanece intacta. Sin embargo, a pesar de ello, su pueblo no les otorga ningún título especial. Esto se debe a que los títulos distintivos solo se conceden cuando una persona destaca por encima de todas las demás en una cualidad concreta. Todo soldado que participa en una batalla pone su vida en peligro. Sin embargo, los británicos no conceden la cruz de victoria a todos los soldados, ni Alemania otorga la cruz de hierro a todos ellos. En Francia hay cientos de miles de personas dedicadas a actividades intelectuales, pero no todo el mundo recibe la Legión de Honor. Por lo tanto, el mero hecho de que una persona sea honesta y sincera no resalta de manera especial su grandeza. Sin embargo, que toda una nación otorgue a alguien títulos de Amin y Saddiq es sin duda algo extraordinario. Aunque los habitantes de la Meca hubieran estado acostumbrados a conceder tales títulos a personas de diferentes generaciones, quienes lo recibiera seguiría siendo considerado una gran persona. Sin embargo, la historia árabe demuestra que los árabes no otorgan tales títulos a personas de cualquier generación. Más bien, a lo largo de los siglos de la historia árabe solo se muestra un ejemplo, Muhammad, el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, el que el pueblo de Arabia otorgó títulos de Amin y Sadiq.
Por lo tanto, el hecho de que a lo largo de los siglos de la historia árabe toda la nación concediera estos títulos a una sola persona demuestra que su honradez y veracidad eran extraordinarias, hasta el punto que no se conocía entre ellos ningún otro ejemplo comparable. Los árabes destacaban en el mundo por su perspicacia. Por ello, todo aquello que declaraban como raro merece sin duda ser considerado como tal en el mundo. El Mesías prometido del Islam afirma: hoy en día la situación mundial se ha vuelto extremadamente precaria. Sea cual sea el caso, se inventan testigos falsos y presentan denuncias falsas. Presentar denuncias falsas no es nada inusual. Se falsifican documentos y se crean pruebas falsas. Cuando la gente habla, evita cuidadosamente decir la verdad y en su lugar dice lo que le conviene, aunque sea falso. Ahora bien, habría que preguntar a quienes no reconocen la necesidad de esta comunidad. ¿Es esta la religión que trajo el Santo Profeta Islam? El Mesías prometido del Islam dice que fundó esta comunidad para que se estableciera en la verdad. Dios Altísimo ha declarado que la mentira es una impureza y ha ordenado evitarla. अल्लाह ताला ने झूठ को निजासत कहा। Apartaos pues de la abominación, de los ídolos y de toda palabra falsa. Ha equiparado la mentira con la idolatría. Una persona insensata se aleja de Dios y se inclina ante una piedra. Es decir, debéis evitar la impureza al ser una gran maldad, dado que mentir es como adoptar la impureza y sucumbir en otras malignas. No dice no dice Solomon que la idolatría es un acto inadecuado, en obra inapropiada. Dios ha asociado a la mentira con la idolatría. Cuando una persona insensata se aleja de Dios y se inclina ante una piedra, quien abandona la veracidad y la rectitud en busca de beneficio propio convierte la falsedad en su ídolo. Por eso Dios ha asociado con la idolatría: absteneos de la idolatría, pues es un pecado grave y la falsedad es de la misma naturaleza. El Mesías prometido al Islam afirma: así como un idólatra busca la salvación en un ídolo, también el mentiroso se crea un ídolo para sí mismo, creyendo que a través de él alcanzará la salvación. Qué lamentable es que cuando se les dice que a las personas que por qué son idólatras y que abandonen la falsedad, responden que no es posible, pues no pueden sobrevivir sin ella. Cuando se les pregunta por qué no renuncian a la mentira, responden que deben recurrir a ella para obtener su propio beneficio. El Mesías prometido del Islam dijo: ¿qué mayor desgracia puede haber que considerar la falsedad como un fundamento de la propia vida? Os aseguro que al final prevalecerá la verdad. La bondad y la victoria permanecen únicamente a ella. Al describir la vida del Santo Profeta Islam, Hazrat Musleh Maud escribe: en un momento dado, cuando el Santo Profeta Islam contó a su esposa la revelación que había recibido, ella no le dijo: ¿qué historias te has inventado ahora? Más bien dijo: no te preocupes, lo que has visto es cierto. Dios nunca te abandonará. Pues mantienes los lazos de parentesco, socorres a los necesitados, restauras las virtudes perdidas, ofreces la hospitalidad a los huéspedes y defiendes la verdad. Entonces lo llevó a ver a su primo Waraka bin Naufal, quien era un erudito en las escrituras israelitas. Al escuchar el relato, afirmó inmediatamente que se trataba del mismo tipo de revelación que había recibido Moisés alayhi salam y que los mandamientos que contenía eran similares a los que él había recibido. Hazrat Musleh Maud continúa retratando testimonios. Yo lo mencioné brevemente en un sermón anterior. Tras presentar el testimonio de Waraka bin Naufal, Hazrat Musleh Maud expone otro testimonio. Además, en la casa había un joven pariente que se acercaba a la madurez, alguien que podía convertirse en un medio eficaz de difusión entre los jóvenes. Cuando oyó a su hermano y a su cuñada decir, el Santo Profeta Sallam y Jadilla, hablar con gran seriedad sobre este profundo cambio, se adelantó con serenidad y dijo: yo también creo que dice la verdad y que Allah le ha hablado y le ha designado para la reforma del mundo. También está el testimonio de un esclavo liderado que, cautivado por el noble carácter del Santo Profeta Sallam, abandonó a sus padres y permaneció a su servicio. Cuando se enteró de lo que estaba ocurriendo y vio la preocupación reflejada
en el rostro de su señor, se adelantó, se aferró a su manto y dijo: oh mi señor, lo que has visto es cierto, lo que has dicho es cierto. El poder divino no puede engañar a alguien como tú. Eres la encarnación de la sinceridad. ¿Cómo podría poner el poder divino a engañarte? Ha llegado el momento de que en tus manos surja la reforma del mundo. Concédeme el permiso para quedarme contigo y servirte. Hay otro testimonio de uno de sus amigos más cercanos e íntimos, como si fuera una segunda perla nacida de la misma concha. Cuando se enteró de que su compañero había empezado a hablar de una forma extraña y de que la gente le decía de que la gente decía que quizá su mente se había visto afectada, corrió hacia él, abrió la puerta y preguntó: ¿es cierto lo que he oído? Cuando el santo profeta Sallam comenzó a explicarle el asunto, le dijo: por Dios, no pongas excusas, solo dime si todo esto es cierto. Cuando lo confirmó, respondió: amigo mío sincero, creo en tu profetazgo. Estaba a punto de causarme un prejuicio al ofrecer pruebas y con ello poner en duda mi fe. He sido testigo de tanta sinceridad por tu parte que no necesito argumentos. Entonces Hazrat Abu Bakr dijo: ay, amigo mío, ¿cómo podría alguien que ha visto su rostro dudar jamás de su palabra? No cabe duda de que era inevitable que surgiera oposición, pues, como dijo Baraka bin Naufal, ningún hombre ha traído jamás un mensaje como el tuyo sin ser perseguido. Ningún hombre ha traído jamás un mensaje como el tuyo sin ser perseguido. Pero fijaos en el designio de Dios. Antes de que estallara la tormenta de la oposición, Él le proporcionó compañeros. Entre la gente de la Meca, aquel sabio israelita versado en las escrituras, Baraka, se postró ante él nada más conocerlo. Su compañera de vida, Jadilla, al escuchar la revelación, se sintió colmada de amor y apoyo hacia él. El joven pariente Ali, que observaba constantemente su carácter en el hogar, se ofreció a ayudarle. El siervo liderado, Zed, que había observado de cerca y con atención su conducta y el trato que dispensaba a los pobres, dio fe de su veracidad. Abu Bakr, su amigo de la infancia, benefactor de la Meca y la encarnación de la nobleza, nada más saber que afirmaba al recibir revelaciones, se puso enteramente a su disposición. Cuán inmensa debió ser la alegría que estas manifestaciones sin igual de amor y sinceridad provocaron en el corazón del santo profeta Sallam. Cuando oyó el alboroto de la Meca y sus burlas, cómo no debió de sonreír y decir: este es el veredicto de quienes no me conocen, que me llaman hechicero y otras cosas. Ahora escuchad también el veredicto de quienes me conocen, cómo se mantienen a mi lado, incluso dispuestas a dar la vida por mí. Moisés rezó para que le enviaran a alguien que le ayudara a llevar su carga. En este pasaje, al interpretar el versículo, se establece que una comparación entre los compañeros del profeta Moisés y del santo profeta Sallam. Por eso se menciona el ejemplo de Moisés. Moisés pidió ayudante que le asistiera, pero Muhammad, el mensajero de Allah, se le concedieron 5 ayudantes sin que los pidiera, y estos destacaron por compartir su carga. Baraka, aunque falleció poco después, dejó tras de sí un testimonio imborrable de su sinceridad. Durante los 12 años siguientes, lo que Hazrat Khadija demostró con su devoción habría conmovido incluso al más valiente de los hombres. Zed durante 20 años manifestó su sacrificio sin igual y finalmente lo confirmó derramando su sangre ante las espadas desvainadas, estableciendo así el verdadero modelo a seguir para los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr y Ali permanecieron en su misión incluso tras su fallecimiento y como jalifas demostraron su dedicación de una manera nueva y profunda. A continuación, al describir el ejemplo del santo profeta Sallam, Hazrat Muslim Maud afirma: una de las pruebas más contundentes de que una persona es sincera y recta es ella misma,
y que proclama en voz alta, dirigiéndose tanto a sus adversarios como a sus partidarios, a los desconocidos y a los conocidos, a los extraños y a los confidentes por igual. सादक और रास्तबाज की सदाकत के दलाइल में Miradme y antes de tacharme de mentiroso, reflexionar si realmente podéis hacerlo. Si me tacháis de mentiroso, no os privéis así de toda capacidad de discernir la verdad. ¿Acaso el tacharme de impostor no os estaréis cerrando todas las puertas que podrían llevaros a alcanzar vuestro objetivo? हमारे हाथ से वो तमाम जराए नहीं निकल जाएंगे जिनके Todo en el mundo discurre de forma continua y pasa por distintas etapas. Ni la virtud puede alcanzar su perfección sin pasar por fases intermedias, ni el mal puede llegar a su extremo sin atravesar sus propios grados. ¿Cómo es posible entonces que alguien que corre hacia el oeste se encuentre de repente en el extremo más alejado del este? No es posible que uno viaje en una dirección y llegue a otra, ni que quien se dirija hacia el sur se encuentre de pronto en el horizonte norte. El santo profeta Sallam dijo: he pasado toda mi vida entre vosotros. De niño crecí entre vosotros, fui joven y alcancé la mediana edad entre vosotros. Conocéis todos mis asuntos, tanto privados como públicos. No he ocultado nada de lo que he hecho, ni palabra alguna de lo que he dicho. ¿Hay alguien entre vosotros que pueda afirmar que alguna vez he mentido? Esta declaración fue realizada por el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. ¿Hay alguien que pueda decir alguna vez he mentido, cometido una injusticia, engañado, defraudado, usurpado el derecho de alguien, buscado la grandeza personal o intentado acaparar el poder? En todos los ámbitos me habéis puesto a prueba y en todas las circunstancias me habéis examinado. Sin embargo, siempre habéis encontrado mis pasos en el camino de la moderación, siempre libres de toda mancha, hasta el punto de que tanto amigos como enemigos me han otorgado los títulos de el fiel y el veraz. ¿Qué ha sucedido, pues, para que hasta ayer por la tarde se me considera entre vosotros como una persona digna de confianza, sincera y recta, alejada de la falsedad y dedicada a la verdad, de tal manera que la propia verdad se enorgullecía de mí y en todo asunto depositabais vuestra confianza en mí y aceptabais de cada palabra que pronunciaba? Y sin embargo hoy, en el transcurso de un solo día, se haya producido tal transformación que me haya convertido en el peor de los hombres y en el más impuro, a pesar de que nunca me habéis atribuido mentira alguna en relación con los hombres. Ahora decís que fabrico mentiras contra Allah. ¿Existe algún ejemplo en las leyes de la naturaleza de un cambio tan abrupto y radical? Si se tratara de 1 o 2 días, podría decirse que es una pose. Si se trataba de 1 o 2 años, podría pensarse que había tomado esa decisión para engañaros. Pero he pasado toda mi vida entre vosotros, habéis sido testigos de mi infancia, habéis observado mi juventud y la etapa de mi madurez. Cuando la vejez me empiezan a hacerse notar, también ha transcurrido ante vuestros propios ojos. ¿Cómo puede ser posible semejante simulación prolongada? En la infancia, cuando uno apenas es consciente de su propio bien o mal, ¿cómo puede haber ideado semejante engaño? En mi juventud a menudo llamada la edad de la pasión. ¿Cómo pude haber ocultado mi verdadero estado mediante el engaño? Reflexionad entonces, ¿cuándo se produjo este engaño y quién lo perpetró? Si al reflexionar encontráis mi vida intachable y completamente abnegada, si la completáis y si la contempláis, en efecto, como la encarnación de la virtud y la imagen misma de la verdad, entonces al mirar el sol no proclaméis que es de noche. El día ha amanecido por completo, no declaréis que es oscuridad. Mi condición es tal que mis palabras son tan evidentes como la luz del día. No os quejéis de la oscuridad bien cuando hay luz. ¿Necesitáis alguna prueba más allá de mí mismo? Mi propio ser es la mayor prueba. ¿Es necesaria alguna otra evidencia tras considerar mi conducta pasada? Todo mi pasado está ante vosotros. Y aún así exigís una señal. Mi propio ser da testimonio de mí y mi vida es testimonio de mí. Si cada uno de vosotros mirara en su interior y su corazón y su mente, testificarían que la verdad está firmemente establecida en mí y que me mantengo firme en ella, a que la justicia se enorgullece de mí
y que yo me enorgullezco de la justicia. Tal persona no necesita pruebas externas para demostrar su veracidad. Su ejemplo es como el del sol naciente, es en sí mismo la prueba de su existencia. Fue esta evidencia tan convincente la que llegó al corazón de Hazrat Abu Bakr, y esta es la poderosa prueba la que seguirá arraigándose en los corazones de todos los amantes de la verdad. Cuando el santo profeta Sallam hizo su declaración, Hazrat Abu Bakr se encontraba en casa de un amigo. Allí una esclava liberada le informó que la esposa de su amigo decía que su esposo se había convertido en un profeta, como el profeta Moisés, como se describe como un profeta. De inmediato se levantó, fue a casa del santo profeta Sallam y le preguntó: ¿ha declarado realmente que es mensajero de Allah Sallam? El santo profeta Sallam respondió: sí, soy el mensajero de Allah. Al oír esto, Hazrat Abu Bakr aceptó inmediatamente su declaración. इस किस्म का नबी मूसा को बयान किया, मूसा को बयान करके आप इसी वक्त उठकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ ले गए और आपसे दरियाफ्त किया कि आपने फरमाया है Así el santo profeta Sallam decía más tarde acerca de su fe: invité a la gente al Islam y en todos los casos surgieron dudas, reflexiones o vacilaciones, pero cuando el mensaje del Islam se le presentó a Abu Bakr, no mostró la menor vacilación, sino que lo aceptó de inmediato. को इस्लाम की तरफ नहीं बुलाया मगर उसकी तरफ से कुछ शौक और फिक्र और तरद्दुद जाहिर हुआ, लेकिन अबू बकर के सामने ¿Qué fue lo que impulsó a Hazrat Abu Bakr a creer sin presenciar ninguna señal extrema? Fue la esencia misma del santo profeta Sallam, rebosante de honestidad y veracidad, pues su propio ser daba testimonio de su verdad. De igual manera, como ya mencionadas, Hazrat Khadija, Hazrat Ali, Hazrat Zaid bin Harza dieron testimonio de su verdad tras presenciar su veracidad. En resumen, la primera prueba interna de la veracidad de un profeta es el mismo, quien da el testimonio de su verdad. Tal testimonio es tan abrumador que ante él no hay necesidad de ningún otro milagro o señal. El Mesías prometido al afirma: la palabra de Dios dice que los justos son aquellos que caminan con humildad y modestia y no hablan con arrogancia, hablan como personas humildes dirigiéndose a sus superiores. En cualquier caso, debemos actuar de manera que nos traiga prosperidad. Nadie puede reclamar el monopolio de Dios Altísimo, pues Él solo desea la rectitud. Quien adopta la rectitud alcanzará una posición elevada. El santo profeta Sallam o Abraham والسلام, no recibieron honor por herencia alguna. Aunque creemos que Abdullah, el verdadero padre del santo profeta Sallam, no era idólatra, la gente suele preguntar esto. La respuesta es que no lo era. No fue por esto que el profeta del Islam se le confirió el profetazgo. Lo recibió por la gracia divina, debido a las virtudes presentes en su naturaleza. Esto fue lo que atrajo la gracia de Dios. Fue la sinceridad y la rectitud lo que le llevó a Abraham, el padre de los profetas, a sacrificar a su hijo sin dudarlo. Incluso él mismo fue arrojado al fuego. Reflexionad tan solo sobre la sinceridad y la devoción de nuestro jefe y maestro Muhammad, el mensajero de Allah sallam. El santo profeta sallam को कुर्बान करने में दरेग न किया, खुद आग में डाले गए। se mantuvo firme frente a todas las formas de maldad. Soportó diversas pruebas y tribulaciones, pero no le impidieron en lo más mínimo. आपने हर एक किस्म की Fue esta sinceridad y devoción lo que movió a Allah, a Dios Altísimo, a derramar su gracia. Por esta razón, él afirma: फजल की, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू Dios Altísimo y sus ángeles envían bendiciones sobre el mensajero, oh creyentes. También vosotros debéis invocar bendiciones y paz sobre el profeta sallam. Este versículo establece que las obras del noble mensajero sallam fueron tales que Dios Altísimo no utilizó ninguna palabra específica para alabarlas ni describir sus atributos, aunque podrían encontrarse palabras. Dios mismo optó por no usarlas, pues las piadosas obras del santo profeta sallam trascendieron los límites de la alabanza. No existe un versículo de esta naturaleza en alabanza a ningún otro profeta. El alma del santo profeta sallam estaba imbuida de tal sinceridad y pureza, y sus obras eran tan dignas de alabanzas ante Dios, que Él decretó para siempre
que todas las generaciones futuras enviaran bendiciones sobre el Santo Profeta Sallam como expresión de gratitud. La resolución y devoción del Santo Profeta Sallam son tales que no encontramos a nadie igual, ni antes ni después de él. Puede reflexionarse sobre la época del Mesías, Sallam, para ver hasta qué punto su resolución, su sinceridad espiritual y su devoción influyeron en sus discípulos. Cualquiera puede comprender lo difícil que es corregir un mal hábito. Es realmente arduo abandonar hábitos profundamente arraigados. Sin embargo, nuestro Santo Profeta Sallam reformó a miles de personas que eran peores que animales. Había quienes como animales no tenían reparo en tener relaciones con sus madres hermanas, devoraban la riqueza de los huérfanos, usurpaban la herencia de los difuntos. Algunos adoraban las estrellas, otros eran ateos y otros incluso adoraban los elementos. Que era la península arábiga, era un hogar de diversas corrientes de pensamiento religioso. Una ventaja de esto es que el Santo Corán contiene en sí mismas todas las enseñanzas necesarias. Sus principios son más que suficientes para erradicar toda doctrina falsa o enseñanza errónea que pueda existir en el mundo. Esta es una profunda sabiduría y el poder de Dios Altísimo, quien envió al Santo Profeta Sallam en un tiempo en que la ignorancia estaba en su apogeo, y luego transformó a aquellos animales en hombres. जाहिलियत का इंतहा हुई हुई थी और फिर इंसान बनाया उन जानवरों को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला Allah bendice a Muhammad y la familia de Muhammad y concédeles prosperidad y paz. Ciertamente tú eres digno de alabanza y glorioso. Que Dios Altísimo nos permita seguir el ejemplo del Santo Profeta Sallam, así los mandamientos mencionados en el Corán y elevar los estándares de la veracidad a nuevas alturas. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر